Hola, en este vídeo vamos a aprender a simular con el programa PSpice sencillos circuitos con el transistor MOSFET. El primero de ellos va a ser un circuito para poder visualizar las curvas características de drenador. Es un circuito solamente teórico, puesto que no tiene resistencia, en este caso la RD. Para comenzar la edición abrimos el programa Schematics de PSpice y vamos a empezar a colocar los componentes. Vamos al menú Draw, Get New Part y elegimos MBreak, en particular MBreak N3. Le damos a Place and Close, colocamos el transistor y con el botón derecho con escape terminamos. Seguimos colocando componentes, ahora las fuentes VDC. Place and Close y colocamos una fuente para la G y otra fuente para la D. Le damos escape o botón derecho. Y para terminar colocaremos las masas. Podemos colocar solo una masa o varias, cada una donde haga falta. Bien, a continuación haremos un zoom con este botón, un poquito menos, y vamos a unir todos los componentes. Podemos unirlos colocándolos juntos, en este caso vemos que ya está unido, o podemos unirlos con el hilo, con control W y escape para quitar el hilo. En este caso uniríamos una fuente en la G, en la D, perdón, y otra en la G. Como vemos que nos ha quedado un poco alto, pulsamos escape, bajamos la fuente y a continuación ponemos el hilo. Bien, damos escape para quitar el lápiz y ahora hacemos un redraw para que borre las sombras que nos aparecen. Aquí en esta fuente vamos a comprobar que está unido, pero queda un poquito alta. Podemos bajarla. A continuación cambiaremos el nombre de las fuentes, pulsando en su leyenda. Esta se llamará VGS y esta VDS. Veamos algunas aclaraciones en la edición. Por ejemplo, para unir los componentes hemos utilizado este botón o el control W para colocar hilos, nunca este y nunca ninguno de estos de aquí de la izquierda, que son simplemente para dibujar. También podemos mover los componentes hasta que hacen contacto. Cuando vemos una X, entonces podemos estirarlos y vemos que han hecho contacto. Para comprobar qué componente está unido, podemos pincharlo. Cuando está en rojo, lo movemos, vemos que los hilos vienen detrás. Bien, un error común es cuando aparecen estas bolitas en un sitio donde realmente no hay tres cables. Cuando hay tres o más cables aparecería una bolita de unión, un nodo, pero en este caso aparece y aquí realmente solo hay un cable. Esto se debe a que hemos sin querer colocado un hilo por debajo de la fuente, o sea que la fuente la teníamos realmente cortocircuitada. Para solucionarlo lo que hacemos es borrar el trozo de cable que sobra, lo señalamos en rojo y le damos a suprimir y volvemos a colocar la fuente donde estaba. Podemos tocar los hilos y moverlos a voluntad. Una vez quedan sombras, le damos a Redraw para que las borre. Bien, en cuanto a los componentes, se puede, como hemos visto, cambiar su nombre, se puede cambiar su valor. En este caso lo dejamos a 0, pero este lo vamos a poner a 10 voltios. No hace falta poner la V. Y también si le damos doble clic al componente en cuestión, podemos cambiar alguno de sus parámetros internos. Por ejemplo, en el caso del MOSFET, tenemos que colocar una L y una W concretas. La L va a ser de 1U, o sea, 1 micrometro, recordar la U, y la W, tenemos que darle a guardar, la W va a ser de 2U. Lo vamos a hacer que sea con esta geometría, siempre recordar la U, Save Attribute, y le damos OK. Los parámetros VT y K del transistor se van a colocar en el menú Edit Model. Nos dice que lo guardemos primero. Repito, Edit Model, Edit Instance Model, y entonces aquí entre este nombre y el dólar tenemos que colocar los parámetros. En nuestro caso sería la VTO, que en Spice se llama VTO, de 2 voltios, no hace falta poner la V, y la KP se llama KP y no K,
de 2 milis. No hace falta poner los amperios partido por voltio al cuadrado. Le damos a OK. Si volvemos al guión de la práctica, observamos que hemos tenido que poner el W y el L, aquí lo vemos, 1 y 2 micrómetros, la KP 2 milis y la VTO 2 voltios. De este modo, la K, que se calcula a partir de la KP, multiplicando por W partido por L, como aquí hay un 2 dividiendo y W partido por L sea 2 partido por 1, pues el 2 con el 2 se va, y entonces en este caso tenemos que la K coincide con la KP colocada en el Edit Model Text. A continuación vamos a seleccionar el tipo de simulación. Nos iremos al menú Análisis, Setup, y vamos a elegir un tipo de simulación DC Sweep, en el que vamos a variar los valores de VGS y VDS para observar las curvas. Bien, la primera variable que vamos a variar va a ser VDS entre 0 y 10 voltios con incrementos de 0.1 voltio. Comprobamos que está voltaje source y lineal. Vamos además a hacer una variación anidada, que es el Nested Sweep. Debemos seleccionar voltaje source y lineal, y ahora vamos a variar la VGS entre 0 y 5 voltios, y ahora el incremento va a ser mucho mayor, de 1 voltio, porque queremos curvas con 1 voltio de diferencia. Muy importante seleccionar Enable Nested Sweep. Quedaría el Nested Sweep de este modo. Le damos OK, le damos a Close. A continuación vamos a lanzar la simulación. Para ello podemos apretar este botón, o bien ir al menú Análisis, Simulate, o bien pulsar F11. Realiza la simulación y nos abrirá automáticamente el programa de visualización al estilo osciloscopio para ver los resultados. Una vez terminada la simulación con éxito, observamos la ventana Probe y podemos añadir las trazas, o bien con este botón, o bien con la tecla Insert. En particular queremos ver las curvas de drenador de la corriente, es decir, la ID de M1. Le damos OK y ahora ya podemos ver todas las curvas correspondientes a las diferentes VGS. Observamos la zona de corte, la zona de saturación y la zona óhmica lineal. Más cerca del eje es más lineal. Se pueden resolver las diferentes cuestiones que se plantean. En particular vamos a ver el tema de calcular la resistencia equivalente en la zona lineal. Para ello vamos a hacer un zoom de área. Nos vamos a acercar mucho al eje, por ejemplo aquí, de derecha a izquierda. Ahora vamos a apretar el botón cursor y vamos a colocar con el botón izquierdo del ratón sobre la curva en el punto que queramos. Cuanto más cerca del eje, más preciso será el cálculo de la resistencia. Por ejemplo, vamos a hacerlo para 200 milivoltios del eje X, y entonces tendremos la X y la Y. 200 milivoltios y tenemos 2,32 miliamperios. La resistencia es la inversa de la pendiente es el incremento de Y partido incremento de X. Entonces, como vamos a hacer la inversa y partimos desde 0, dividir X partido por Y, o sea, serán 200 milis partido 2,32. Hacemos la división y nos da una resistencia aproximada de 86 ohmios. Podemos hacer para las diferentes curvas la misma medida. Para volver a ver todas las curvas, volvemos a hacer un zoom fit to window. Otra cuestión hace referencia a dibujar la recta de carga encima de estas curvas. Para ello, hacemos un insert y vamos a colocar aquí la expresión algebraica de la recta de carga. Para una tensión de 10 voltios, le restamos la VDS y la dividimos por la resistencia de 1K. De este modo obtenemos en rojo la recta de carga estética hipotética de un circuito alimentado con una VDD de 10 voltios y una RD de 1K. Los cortes de esta recta de carga con las diferentes curvas nos dan que para la curva de 5 voltios estaríamos en óhmica, para la curva de 4 estaríamos justo entre óhmica y saturación, y para la curva de 3 voltios estamos totalmente en saturación, y por último para las curvas de 2, 1 y 0 voltios estamos en corte. A continuación, para ver solamente la parábola de saturación, haremos los siguientes cambios. En el
Análisis Setup, DC Sweep, vamos a cambiar de como primera variable, en lugar de la VDS va a ser la VGS. En lugar de 0 a 10 iremos de 0 a 5 con incremento de 0 a 1. Y en este sweep lo cancelamos. A continuación vamos a hacer la simulación con F11 o este botón o análisis Simulate, pero antes vamos a colocar un marcador de corriente justo en el punto de drenador, no aquí, sino aquí arriba. De esta manera, escape, cuando le demos a simular, nos aparece directamente la parábola de saturación que hemos elegido sin tener que darle al Add Trace que tenemos aquí. El apartado 2 es un circuito de polarización como el que tenemos ya aquí editado. En este caso, el tipo de simulación no es DC Sweep, sino que es Bias Point Detail, porque queremos analizarlo el funcionamiento en el punto de trabajo. Le damos a simular y no nos aparece la ventana Probe porque los resultados se van a visualizar en el propio esquemático. Apretamos el botón V e I y vemos las tensiones y las corrientes. Si tenemos dudas sobre qué punto es el correspondiente a esta corriente, la señalamos y nos indica el punto y la flecha. Lo mismo para las tensiones. Y eso es todo para esta práctica. No olvides consultar otros vídeos de nuestro canal.